Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor. Les invito a que me acompañen con sus Biblias al libro de los Hechos, capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 35 hasta el versículo 38. Libro de los Hechos, capítulo 8, desde el versículo 35 hasta el versículo 38. Pues ya han visto ustedes que tenemos lista el agua para bautizar, ahora después del servicio para la gloria del Señor Jesucristo. Y en esta oportunidad vamos a tratar el tema, el bautismo, la unión del creyente con Cristo. El bautismo, la unión del creyente con Cristo. La palabra del Señor dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. El Señor bendiga su palabra, hermanos. A veces es imposible dejar de mirar algunas publicaciones que se hacen en las redes sociales. Por ejemplo, yo había visto una publicación hace como unos 3 días, cuando ya casi tenía la mitad de mis notas para este sermón hablando del tema que hoy día vamos a tratar, el bautismo. El bautismo. Y en una publicación que me llamó mucho la atención, quien había hecho la publicación, no recuerdo el nombre, pero el punto central de esa publicación era de que el bautismo era una cosa secundaria, era algo que posiblemente no era muy importante. Y ahí yo comenzaba a ver una serie de comentarios, muchos comentarios, y había uno que me sorprendió mucho, donde citaban pues al ladrón de la cruz, al ladrón que había sido salvado, y dijeron: bueno, el ladrón no se bautizó, así que ¿por qué yo tengo que bautizarme? Y para mí era, hermano, sorprendente cómo es que se utiliza la Escritura, la palabra de Dios, para anular el mandamiento de Dios. Nunca lo había visto. O sea, yo he visto que sí lo usan, pero nunca había visto en este tema del bautismo, yo no sé si llamarle la sagacidad del mundo, para que un profesante de la fe simplemente anule el mandamiento del Señor Jesucristo. Y esta mañana pues vamos a tratar este tema, el bautismo. Mire cómo lo vamos a titular: el bautismo es la unión del creyente con Cristo. Eso es lo que enseñan las Escrituras, y yo lo voy a demostrar por medio del texto bíblico. Y en esta mañana pues el Señor nos ha bendecido para ser los testigos de los bautizos de nuestra hermana Ruth y también de nuestra hermana Sisi, y es una oportunidad para compartir y recordar nuevamente lo que las Escrituras nos enseñan acerca del bautismo de creyentes. Bautismo de creyentes. Y podemos comenzar por medio de la pregunta: ¿qué es el bautismo? La respuesta que viene a ser entre muchas denominaciones, podríamos decirle el común denominador, o lo que creen casi todas las denominaciones, es la siguiente: el bautismo es una ordenanza que Cristo ha ordenado, ha mandado para sus redimidos. Para sus redimidos. El bautismo es una orden, es un mandato. Eso es lo que es el bautismo. Una orden, un mandato. Y a veces, hermanos, cuando hablamos nosotros de la necesidad del bautismo, muchas veces hemos sido acusados: oh, está enseñando salvación por obras, ¿no? Y astutamente también citan pues a Santiago, ¿no? Para decir de que
Si alguien dice que yo debo bautizarme para ser salvo, generalmente citando los últimos versículos del Evangelio según San Marcos, entonces lo que ese predicador está enseñando es salvación por obras. Pero hay que ver todo el contexto de la epístola de Santiago. Porque la epístola de Santiago dice que la fe sin obras es una fe muerta. Y cuando Santiago habla de obras, evidentemente que está hablando de obediencia a los mandamientos del Señor. Entonces es interesante, hermanos, otra vez les digo, como para mí me sorprende ver la manera como es que muchas veces se trata de evitar el bautismo y desobedecer al Señor, ¿no? Por ejemplo, en Mateo capítulo 28, versículo 19, yo voy a leer de la versión Palabra de Dios para Todos. Es una versión que ha sido escrita principalmente para niños, para pequeñitos, ¿no? Y dice así esta versión: así que hagan seguidores en todas las naciones, hagan seguidores en todas las naciones, bautícenlos, dice. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautícenlos. Así dice. Ese es el mandamiento. Primeramente nosotros debemos predicar el Evangelio a toda criatura. Y a los que son salvados por la gracia y la misericordia del Señor, ¿qué cosa es lo que tenemos que hacer? Nosotros, bautizarlos. Bautizarlos. Y después de bautizarlos, como vamos a ir viendo el texto, recién les vamos a enseñar doctrina. El puritano John Trapp, hablando de la palabra bautizándolos, dice, comienzo la cita, es decir, consagrándolos al sincero servicio de la Santísima Trinidad, mire, confirmándolos por este santo sacramento, confirmándolos por este santo sacramento en la fe del perdón de sus pecados y en la esperanza de la vida eterna. Fin de la cita. El bautismo del creyente, hermanos, es la proclamación donde él mismo dice al mundo: miren, soy cristiano. El Señor Jesucristo me ha salvado mis pecados. Me ha perdonado mis pecados y me ha salvado de la condenación eterna. Eso es lo que hace un creyente cuando se bautiza. Es una proclamación, es una confirmación externa de su fe, de lo que Cristo ha hecho en su corazón. Es como que la persona dijera: miren, soy de Cristo, aquí está. La prueba es que voy a ir a las aguas. En el texto del libro de los Hechos, hermanos, que hemos visto, en Hechos capítulo 8, observamos que Felipe sigue las instrucciones del Señor. Él dice, en primer lugar, vemos que Felipe predica el Evangelio. Y en segundo lugar, vemos que él bautiza al nuevo creyente. Lo bautiza. Lo interesante que observamos es el impulso. Acá hay un impulso del eunuco. El impulso de buscar el agua para sellar la confesión de fe que él había hecho con sus labios. Pero vemos también que Felipe lo bautiza recordándole la profesión de fe que había proclamado con su boca. Felipe dice: si crees de todo corazón, bien puedes. Si crees de todo corazón, bien puedes. Después de su confesión de labios, tenía que venir la confesión de su fe mediante el bautismo. ¿Y por qué digo la palabra tenía? ¿Por qué usar un imperativo aquí? Porque, como dije al principio de este mensaje, el bautismo es una orden, no es una opción. Es una orden. Por eso es que nosotros reconocemos dos ordenanzas: el bautismo y la Santa Cena. ¿Qué es una ordenanza? Es una orden del Señor. Lo curioso es que muchas veces algunos consideran de que el mandamiento del Señor de ir a predicar a todas las naciones, o sea, el evangelismo, también lo consideran como una ordenanza. Pero muchas veces esa ordenanza quieren suplir lo que es la ordenanza del bautismo. El Señor manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17:30, y a los que se arrepienten les mandan
que se bauticen. Mateo 28, 19. De allí que la doctrina del bautismo es, pues, hermanos, una doctrina muy importante. Pero yendo más allá del impulso del eunuco para pedir ser bautizado, debemos mirar hacia las palabras de Cristo, donde ordena a la iglesia a evangelizar y a los que obedecen el evangelio bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, así como los apóstoles recibieron esa orden del Señor, nosotros también la hemos recibido como iglesia. De allí que muchas veces nos hallemos nosotros conversando de la importancia del bautismo con hermanos en la fe, que han creído con el corazón en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, pero que todavía no han dado el paso de la obediencia en el bautismo. El problema lo veo en el asunto de que la gran mayoría de iglesias locales se ha apartado de la sencilla doctrina del bautismo. Se han apartado hacia una doctrina que no es bíblica y hace todavía más complicada la enseñanza del bautismo porque añaden allí cosas que la Escritura no añade. Por ejemplo, hay iglesias que han creado un programa de clases prebautismales. A veces tienen que estar un año. Yo no sé qué les enseñarán ahí. De verdad no sé, yo sí he escuchado, ¿no? O quieres bautizarte, tienes que entrar a este programa. Algo así como la universidad. El primer semestre te enseñamos esto, el segundo semestre te enseñamos esto de aquí. Y bueno, ya después terminas y listo, estás listo. Pero ¿dónde dice o dónde habla la Escritura de clases prebautismales? Yo siempre he preguntado eso, que me demuestren con un texto de la Escritura. No hay. Ellos dicen que esas clases son necesarias para evitar que se bautice a una persona cuya fe no es verdadera, pero esa excusa es antibíblica. Es antibíblica. Hermanos, los apóstoles se tomaron en serio el mandamiento del Señor del bautismo. Si abrimos la Escritura en Hechos, capítulo 2, versículos 41 y 42. Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Este versículo dice, los que creyeron, ¿no? Los que recibieron su palabra son los salvos. Y después que ellos recibieron su palabra, que recibieron a Cristo como Señor y Salvador, ¿qué fue lo que hicieron? Se bautizaron. ¿Ustedes se pueden imaginar un día 3,000 bautizos? En esa proclamación del Evangelio, seguramente que pasaron al frente 3,000 personas. E inmediatamente, ¿qué hicieron los apóstoles? Los bautizaron. 3,000 bautismos en un solo día. Y el versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Notemos, hermanos, que el versículo 42 habla de doctrina después del bautismo, como dijo el Señor en Mateo 28. Y predicad el Evangelio. Muy bien. Y a los que reciben al Señor, ¿qué dice? Bautizándolos. Y después de bautizarlos y enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he mandado. El mismo formato, la misma orden que el Señor dio a los apóstoles, aquí lo vemos que ellos lo están aplicando al pie de la letra. No hay que vamos a hacer una clase, a ver estos 3,000, somos 12 apóstoles, tú agarras a tantos, yo agarro a tantos y no hay eso en la Biblia. Fueron 3,000 convertidos, 3,000 bautismos, no hubo tiempo para comenzar el programa de estudios para acceder al bautismo, no había. De hecho, este pasaje nos enseña, como yo les decía, que la doctrina viene después del bautismo. No es antes, como el Señor mismo dijo, pues bautizándoles y enseñándoles. Por ejemplo,
En el texto que hemos citado al inicio vemos a Felipe bautizando ¿a quién? Al eunuco. Y seguramente, como yo les mencionaba, estas clases son para estar seguros de que el pastor no va a bautizar a un incrédulo. Muy bien. Nosotros encontramos pues que aquí está bautizando al eunuco. Pero ¿a quién bautizó Felipe antes? ¿A quién bautizó? En el versículo 13 del mismo capítulo de Hechos 8, mire cómo dice: también creyó Simón el mago, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. En el capítulo 8 del libro de los Hechos vemos dos bautismos. El bautismo de Simón el mago, y vemos el bautismo de Felipe, de el eunuco. Felipe entendemos que había hecho o había ministrado el bautismo de estos dos profesantes. La fe de Simón el mago era falsa, pero Felipe lo bautizó. Por la profesión que había hecho de labios Simón el mago, él dijo: yo creo en el Señor Jesucristo. Muy bien, ven, yo te voy a bautizar. Y evidentemente por las escrituras sabemos de que Simón el mago no era creyente, mientras que la fe del eunuco era verdadera. Era verdadera. Sin embargo, Felipe los bautiza a ambos por la profesión de labios que ellos hicieron, y esa precisamente es la fórmula con la cual un pastor debe bautizar. Por la profesión de fe que tú has hecho con tus labios, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El religioso se bautizó como Simón el mago, y también se bautizó el verdadero creyente, el eunuco. Ambos tuvieron el mismo impulso. Uno de ellos fue guiado por motivos egoístas y carnales, mientras que el otro fue impulsado en obediencia al Señor. Y Felipe bautizó a ambos porque esa era la orden del Señor: bautizar, bautízalos. A todo el que hace una profesión de fe de labios, bautízalo. Es una orden. Es una orden para el creyente y es una orden para el ministro. Es evidente que si existiese alguna señal de una fe falsa, el ministro no bautizaría al candidato al bautismo. Pero si no existe esa señal, la persona que ha confesado a Cristo con sus labios debe ser bautizada. El creyente debe pedirle al pastor de la misma manera como lo hizo el eunuco: pastor, ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ahí hay agua. Ahí está el agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y el pastor debe responder: si crees, bien puedes. Creo que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Bajamos al agua. ¿Por qué? Porque la verdad de la salvación del alma está relacionada con la ceremonia del bautismo. Hermanos, la verdad de la salvación del alma está relacionada con la ceremonia del bautismo. Los bautistas primeros, o le llaman también algunas veces los bautistas primitivos, o sea, los primeros bautistas, allá por los años 1500, ¿no? Ellos ponían énfasis en la enseñanza del bautismo porque veían una urgencia en cumplir el mandamiento del Señor, el cual era descuidado por motivos de ignorancia en cuanto al significado de esta ordenanza. Ellos pensaban que el primer acto de un recién nacido no podía ser de ninguna manera la desobediencia al Señor. Cuando hay un recién nacido y dice: yo no quiero bautizarme, está desobedeciendo al Señor. Ese es su primer acto, desobediencia. Entonces los bautistas estaban preocupados. Por eso es que ellos hablaban insistentemente acerca del bautismo. Ellos afirmaban que un cristiano no puede ser indiferente con su propio bautismo. Otra de las razones que creían aquellos bautistas primeros
por la que las personas no se bautizaban era porque ellos mismos no creían que fuesen salvos y de alguna manera tenían temor de bautizarse en un estado de incredulidad y acumular para ellos mismos ira sobre ira. Pero siguiendo con nuestro mensaje, ya vimos, hermanos, una definición de lo que representa el bautismo para un creyente. Y regresando a nuestro versículo de los Hechos, en Hechos 2:41, voy a leer de la Biblia en lenguaje sencillo. Dice: ese día unas 3,000 personas creyeron en el mensaje de Pedro. Tan pronto como los apóstoles los bautizaron, todas esas personas se unieron al grupo de los seguidores de Jesús. Es tremendo. La palabra bautizar, que proviene del griego baptizo, significa, según el diccionario Thayer, sumergir repetidamente. Sumergir es la idea cuando los barcos están hundidos. Esa es la idea. También significa limpiar por inmersión o sumergiendo, lavar, limpiar con agua, lavarse, bañarse. Y este sumergir en agua es el mandamiento que el Señor le ha dado a los suyos y debe obedecerse sin dudas ni murmuraciones, como diría un soldado del ejército. Las órdenes se cumplen sin dudas ni murmuraciones. Es el Señor quien está ordenando esto. Cuando hablamos del bautismo, yo quisiera también, hermanos, hacer una introducción doctrinal. Y voy a hablar un poquito acerca de la teología del pacto. Cuando hablamos del bautismo, hablamos de la señal del pacto. Eso es, en algún momento cuando estemos tratando ese tema en la teología sistemática, en esas clases, la diferencia entre un presbiteriano y un bautista nace de la pregunta, cuando hay un bautismo, nace de la pregunta: ¿quiénes son los que están dentro del pacto de gracia? Es la primera pregunta. Tenemos que responder esa pregunta para saber a quién le vamos a bautizar. Entonces los hermanos presbiterianos dicen: quienes están dentro del pacto de gracia son los padres y sus hijos. Muy bien, si los padres y los hijos están dentro del pacto de gracia, entonces hay que bautizarles a ellos. El bautista no cree de esa manera. Cuando a un bautista se le pregunta ¿quién está dentro del pacto de gracia?, el bautista dice: aquel que se ha convertido, aquel que ha recibido la gracia del perdón de sus pecados y ha sido hecho parte del cuerpo de Cristo. Ese es el que está en el pacto de gracia. Muy bien, entonces al creyente vamos a bautizarle. Entonces todo esto, hermanos, tiene que ver con teología del pacto. Más allá de ir a la discusión si el bautismo es por inmersión, es preguntar a quiénes se debe de bautizar. La respuesta es a los que están dentro del pacto de gracia. Y como ellos tienen una definición distinta a la de nosotros, ellos bautizan también a los niños. Es básicamente eso. Por eso cuando hablamos del bautismo, hablamos de la señal del pacto. El bautismo es la señal de que alguien está dentro del pacto de gracia. Yo estoy dentro del pacto de gracia, entonces yo me bautizo. Esa es la señal del pacto, que estoy dentro de ese pacto de gracia, ¿no? Y el nuevo pacto pues se sustenta en lo que la escritura del Nuevo Testamento nos enseña sobre la naturaleza de la iglesia. Y en esta parte yo quisiera detenerme un poco para recordarles un poquito acerca de la teología pactual y su relación con el bautismo de creyentes. Podemos introducirnos, hermanos, al tema con una pregunta muy sencilla. ¿Cuántos pueblos tiene Dios? Algunos creen que Dios tiene dos pueblos, los judíos y los gentiles. Pero esa afirmación no tiene ningún fundamento en las Escrituras, sino en teorías que nacen de supuestas revelaciones, visiones extrabíblicas de una niña de 15 años en Glasgow, Escocia, hace unas cuantas décadas atrás. La Biblia, desde el primer libro de Génesis, nos instruye sobre dos pueblos solamente. Dos pueblos solamente a quienes el Señor les llama en su palabra como simientes. Si abrimos en Génesis capítulo 3, versículos 14 y 15. Génesis capítulo 3, versículos 14 y 15, la Escritura dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente:
Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Así que en Génesis, ¿cuántas simientes vemos? Dos. Hay dos clases de personas que están poblando la tierra. Aquellos que son de la simiente del diablo y otros que son la simiente de Cristo. Y los que estamos en la mujer, o en la simiente de la mujer, la cabeza federal, ese es un término teológico, es Cristo. Cristo es nuestro representante. Nacemos en Adán, bajo el pacto de obras, bajo el pacto de maldición, y por la misericordia del Señor, la Biblia dice que somos trasladados de las tinieblas al reino de su luz, somos trasladados del estado adámico al estado de salvación, ¿no? Donde antes nuestra cabeza, nuestro representante era Adán, y ahora nuestro representante es el Señor Jesucristo. Todo aquel que está en Cristo, a Él le pertenece la promesa del pacto de gracia, y el Espíritu Santo viene a morar en Él. Por eso es que Romanos 8:9 dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, ser de Cristo significa estar en el pacto de gracia. Una prueba es que ha recibido la morada, se ha hecho morada del Espíritu Santo, ha sido sellado por el Espíritu Santo, tiene el Espíritu de Cristo y por lo tanto esa persona debe ser bautizada. ¿Por qué es necesario hablar de esto? ¿Por qué? Porque el Israel del Antiguo Testamento no es la iglesia del Nuevo Testamento. El Israel del Antiguo Testamento no es la iglesia del Nuevo Testamento. Israel era, hermanos, un pueblo mixto. Era un pueblo mixto, compuesto de creyentes e incrédulos. Y esto usted lo puede ver bien fácil. Cuando se habla de, hay varios pactos en la Biblia, ¿no? El pacto abrámico era un pacto que se sellaba, o la señal del pacto abrámico era la circuncisión. Entonces significaba de que una persona estaba dentro del pacto. ¿Cómo? Porque había sido circuncidado en la carne. Esa es la señal. Yo pertenezco al pueblo de Israel. Yo soy de la descendencia en la carne de Abraham. Por eso es que nosotros podemos ver a Nicodemo, aquel de Juan capítulo 3, él se convirtió a Cristo. ¿Era circuncidado? Era circuncidado. Judas Iscariote, ¿era circuncidado? Por supuesto que era circuncidado. ¿Estaba dentro del pacto abrámico? Estaba dentro del pacto abrámico en la carne. Pero no todo el que desciende de Israel es Israel, dice la Biblia. Por eso es que era un pueblo mixto, compuesto de creyentes y de incrédulos. Mientras que la iglesia invisible del Nuevo Testamento está compuesta por aquellos que son de Cristo únicamente. Son de Cristo. Por eso Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. No amó al mundo, amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y hablando, hermanos, todavía la Escritura en el Nuevo Testamento de la verdadera circuncisión, el Señor nos habla por medio del apóstol Pablo con estas palabras. Y yo muchas veces he preguntado de esta forma para ver cómo es la reacción, cómo es la respuesta. Y yo le he preguntado a un cristiano, ¿es usted judío? Y duda, y duda. Yo les pregunto, ¿ustedes son judíos? No somos. Romanos 2, 28 y 29 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios.
Nosotros somos los verdaderos judíos. Un verdadero judío para Cristo es aquel que tiene el corazón circuncidado. Acá lo dice Pablo de una manera muy clara. Esa es la diferencia entre una circuncisión en la carne y una circuncisión en el espíritu. Por eso es que el pueblo de Israel no es un ejemplo para nosotros. Hay una sombra, hay mucho que aprender allí, pero nosotros podemos ver de que Pablo todavía confirma esta doctrina en sus diferentes epístolas. Dice en Romanos 9:6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. No todo el que desciende de Israel, ¿quién es Israel? Jacob. No toda la descendencia de él son israelitas. Pero el punto crucial, hermanos, para tener en cuenta con respecto al bautismo, es que la iglesia del Nuevo Testamento en todas partes es vista como la comunidad de creyentes, personas regeneradas. Y eso es un problema para los presbiterianos. Inclusive cuando usted lee la teología sistemática de Charles Hodge, en un apartado cuando él está hablando acerca del bautismo de párvulos, en ese apartado, él encuentra un problema en esa definición de iglesia, por la cual nosotros decimos la iglesia es la compañía de los creyentes quienes han recibido la gracia de Cristo. Y él encuentra ahí un tropiezo, precisamente para bautizar a los párvulos. ¿Por qué? Porque se necesita, y él lo reconoce, una confesión de fe de labios en Cristo. Bueno, Jeremías en el Antiguo Testamento había profetizado acerca de un pueblo distinto al pueblo de Israel. Había hablado de un pacto distinto al que estaba sujeto el pueblo de Israel cuando él habló del pueblo del nuevo pacto, donde la ley de Dios estaría escrita en el corazón de ellos. Es decir, un pueblo que conoce al Señor de una manera salvífica, donde todos ellos habrían experimentado el perdón de sus pecados por los méritos de la persona y obra del Mesías de Dios, el Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado para siempre, quien es la cabeza de ese nuevo pacto, el pacto de gracia. Entonces, hermanos, el antitipo de la circuncisión a todo varón nacido de la simiente de Abraham se cumple en la realidad del bautismo a toda criatura nacida del Espíritu de Dios. Nacida del Espíritu de Dios. Otro argumento bíblico es el siguiente. Nosotros, como el pueblo de Dios del nuevo pacto, recibimos los beneficios de su obra de una sola manera: a través del arrepentimiento individual hacia Dios y la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, por la gracia y el poder de Dios somos transferidos de estar en Adán a estar en Cristo. Y estar en Cristo significa estar en el nuevo pacto, lo que a su vez significa ser un regenerado, ser uno que ha sido llamado eficazmente por el Padre, nacido del Espíritu Santo, justificado, santificado y con la esperanza de la gloria futura. Esa es la definición de una persona que está en el nuevo pacto bajo la cabeza de Cristo. De todo esto que he mencionado es que los bautistas afirmamos lo siguiente: la señal de pertenecer al pacto de gracia, es decir, el bautismo, solo debe aplicarse a todo aquel que se ha arrepentido de sus pecados y ha creído en el Hijo de Dios como su Señor y Salvador. Solamente a ellos, no a los niños. En consecuencia, hermanos, el significado más fundamental del bautismo es que representa la unión del creyente con Cristo. Por eso es que es una orden del Señor. Es una orden para el ministro: bautízalos. ¿Por qué? Porque ese bautismo representa la unión del creyente con Cristo. Y está en la Escritura, en Romanos, capítulo 6, versículos 4 y 5. Si lo abre ahí para leerlo juntos. Romanos 6, versículos 4 y 5. Ahí yo le voy a pedir que resalte algunas palabras también. La Escritura dice:
porque somos sepultados juntamente con Él. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿De quién está? De Cristo. Dice, porque somos sepultados juntamente. Subraya esa palabra, juntamente. Juntamente con Él para muerte por el bautismo. Lo voy a repetir, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente, otra vez juntamente con Él, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Eso es lo que representa, esa es la unión que nosotros tenemos con Cristo. Cuando una persona es sumergida en el agua, juntamente está sumergido con la muerte, representa la muerte de Cristo. Y cuando sale del agua, juntamente con el Señor, representa la resurrección del Señor. Por eso es que yo le digo, es que el bautismo representa la unión del creyente con Cristo. Lo dice la Escritura claramente, juntamente con Cristo. Es por esta razón que a lo largo del Nuevo Testamento el bautismo se considera como una señal externa de que un creyente ha entrado en las realidades del nuevo pacto que Jesús selló con su propia sangre en la cruz. Un versículo final, hermanos, para este sermón y prepararnos para bautizar a nuestras hermanas. Está en Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículos 11 y 12. Voy a leer el versículo y de ahí yo quiero terminar con un comentario que hace el pastor John Gill, el pastor bautista del Tabernáculo Metropolitano de Londres. Él hace un comentario también en las palabras que están allí. En Colosenses capítulo 2, versículos 11 y 12 dice, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que se levantó de los muertos. John Gill hace un comentario de las palabras sepultados con Él en el bautismo. Y él dice lo siguiente, y comienzo la cita. El apóstol continúa observando cuán completos y perfectos son los santos en Cristo, que no solo son circuncidados en Él en un sentido espiritual, y el cuerpo de los pecados de su carne es quitado y removido de ellos, en alusión al corte y eliminación del prepucio en la circuncisión, pero que ellos y todos sus pecados fueron sepultados con Cristo, de lo cual su bautismo en agua fue una viva representación. Cristo, habiendo muerto por los pecados de ellos, fue colocado en la tumba, donde permaneció por un tiempo y luego resucitó. Y también como ellos fueron crucificados con Él, ellos también fueron sepultados con Él como su cabeza y representante. Aquí habla de la teología del pacto que yo les había hablado. Y todos los pecados de ellos también que Él dejó atrás en la tumba, representados por sus vendas allí. Y siendo el bautismo hecho por inmersión, cuando la persona bautizada es cubierta con agua y como sepultada en ella, es un emblema muy significativo de todo esto. Es una representación de la sepultura de Cristo y muy adecuadamente lo presenta a la vista de la fe en el estado de los muertos, en la tumba, y señala el lugar donde yacía el Señor. Y es también una representación de nuestra sepultura con Él, como muertos al pecado, a la ley y al mundo, por Él. Esto muestra ahora que el bautismo se realizaba sumergiendo o cubriendo todo el cuerpo en agua, porque ninguna otra forma de administración del bautismo, como rociar o derramar agua sobre la cara, puede representar un entierro o llamarse tal.
Ahí termino la cita. Hermanos, como yo les había dicho, el bautismo representa una identificación con Cristo. Es una orden que el Señor le da a todos los que profesan fe en su nombre, y es una orden que el Señor también le da a todos los ministros. Y yo, por medio de este sermón, les animo, les exhorto a que no descuidemos nosotros esta ordenanza del Señor, porque en tanto que nosotros somos salvados y no somos bautizados, estamos en rebelión contra lo que el Señor ha ordenado para su pueblo. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar.